Bienvenidos a nuestra apasionante exploración de las antiguas ciudades enterradas bajo el hielo de la Antártida. En este viaje, profundizaremos en la fascinante historia de estos misteriosos asentamientos, envueltos por el hielo implacable e imbuidos de fascinantes historias de una época pasada. Nuestro viaje comienza con el origen de la propia Antártida. Hace más de 170 millones de años, esta región era una masa de tierra cálida y boscosa que servía de hábitat para numerosas especies. Sin embargo, debido al proceso de deriva continental, la Antártida se aventuró hacia el sur, y finalmente se instaló en el helado abrazo del Círculo Antártico. A medida que el continente prehistórico descendía hacia un invierno perpetuo, numerosas civilizaciones que se remontaban a siglos atrás comenzaron a vencer. Herramientas y restos de marfil de mamut desenterrados de Lomekwi, Kenia, significan la posibilidad de una civilización desintegrada que se adapte a la migración impulsiva en tiempos prehistóricos. A lo largo de los siglos, varios relatos han afirmado la existencia de sociedades avanzadas mucho antes de la civilización moderna. Curiosamente, el mapa de Piri Reis, dibujado en 1513, se ajusta notablemente a la topografía del paisaje subglacial descubierto en el siglo XX, lo que sugiere la presencia de una sociedad antigua y bien establecida que posee una extraordinaria experiencia cartográfica. Nuestra historia nos lleva al siglo XIX, cuando exploradores, aventureros y científicos se esforzaron por descubrir los secretos de la Antártida. Sir Ernest Shackleton, el capitán Robert Falcon Scott y Roald Amundsen fueron algunos de los nombres distinguidos que encabezaron estas audaces expediciones. No fue hasta un siglo después que su ambición se hizo realidad. En el año 2000, la Instalación Internacional de Radares por Satélite publicó datos que indicaban una serie de estructuras enormes e intrincadas que se encontraban bajo el revestimiento glacial de la Antártida. Sin embargo, el propósito preciso y el origen de estos edificios siguen siendo un misterio. Los textos arcanos y la tradición local instigaron especulaciones de que estas formaciones eran restos de la mítica ciudad de la Atlántida. Además, los paralelismos establecidos entre la configuración de drenaje de la Antártida Oriental y la antigua ciudad griega que Platón describió solo alimentaron estas teorías. Sin embargo, una teoría alternativa y más plausible sugiere que las implicaciones de estas estructuras antiguas pueden ser realmente terrestres. En 1994 se descubrieron extensas ruinas, incrustadas en las montañas de la península de Taimyr, Siberia, que proporcionan evidencia convincente de asentamientos humanos durante la última era glacial. El parecido en diseño arquitectónico y símbolos culturales entre estas ruinas siberianas y las estructuras de la Antártida es bastante notable. Esta pregunta deja perplejos tanto a los historiadores arcaicos como a los antropólogos, ¿qué estimuló a estas civilizaciones a establecerse en uno de los entornos más duros que el mundo haya conocido? Según teoriza la audiencia, fueron los abundantes recursos de la Antártida los que podrían haber sido la atracción gravitacional que atrajo a civilizaciones avanzadas a su corazón helado. Un recurso particularmente significativo fue el hierro meteórico. Los campos de hielo de la Antártida tienen más meteoritos que cualquier otro lugar del planeta, lo que crea un escenario de fácil acceso al material vital, y poco frecuente que se utilizó ampliamente en la elaboración de herramientas y armas en múltiples culturas primitivas. Sin embargo, el descubrimiento de estas ciudades antiguas y enterradas intriga e incita en lugar de proporcionar respuestas sencillas. Desenterrar los misterios encerrados en estos enclaves helados podría divulgar narrativas estimulantes del enigmático pasado de nuestro planeta. También puede alterar la comprensión de la humanidad sobre su historia antigua, cambiando potencialmente la línea de tiempo convencional de nuestras civilizaciones pasadas. A pesar de numerosos obstáculos y desafíos, los investigadores y arqueólogos siguen siendo diligentes en sus esfuerzos. La combinación de avances en tecnología, técnicas de perforación y la creciente necesidad de comprender los patrones ambientales cambiantes en la Antártida ha llevado a algunos intentos de descubrimiento interesantes. En particular, la utilización de radares de penetración terrestre e imágenes satelitales no solo ha demostrado ser fundamental para descubrir estas ciudades, sino que también ha determinado estimaciones de su edad, tamaño y composición. Además, los intrincados patrones y diseños tallados en las piedras de las estructuras han ofrecido información valiosa sobre la cultura, la sociedad y el estilo de vida de los habitantes. Varios objetos y artefactos recuperados de estas ciudades abandonadas también han sido fundamentales para determinar su origen y las personas que habitaron en ellas. Estos artículos incluyen cerámica, artefactos rituales e incluso algún que otro jeroglífico que aún tenemos que descifrar. Las biofirmas, otro aspecto crítico, proporcionan evidencia de vida y de vida microbiana que prospera bajo la capa helada del continente. Estas firmas aportan pistas vitales sobre los ecosistemas y los patrones climáticos que prevalecieron durante la época de existencia de estas ciudades. Un elemento intrigante es la posibilidad de resistencia humana en condiciones tan duras.
Las historias de supervivencia y la evolución tecnológica de estas antiguas civilizaciones dan paso a nuevas teorías y perspectivas. Es plausible que estas sociedades se adaptaran y desarrollaran técnicas sofisticadas para hacer frente a los extremos fríos y oscuros de los inviernos antárticos. Con ese fin, algunos relatos históricos enumeran cierta sustancia vítrea o piedras solares utilizadas por los primeros marineros nórdicos para navegar por los mares, incluso bajo la luz oscurecida de un cielo nublado. Este cristal natural podría polarizar la luz y abrir el camino hacia su destino. ¿Podrían estos relatos arrojar luz sobre cómo los habitantes de la Antártida podrían haber luchado contra las condiciones polares extremas? Las reliquias arquitectónicas desenterradas indican un alto grado de tecnología en la configuración y construcción de estas ciudades. Hay signos de instalaciones para metalurgia avanzada, herramientas para carpintería intrincada, mampostería de piedra precisa y sistemas hidráulicos, todo ello evidencia de una fuerza laboral prodigiosamente calificada. La cuestión de si alguna calamidad inexplicable hizo que estas prósperas ciudades cayeran en la oscuridad sigue siendo un misterio inquietante. Los registros geológicos y la presencia de ceniza volcánica, en particular la caldera de la isla Decepción, sugieren que las erupciones volcánicas pueden haber desempeñado un papel importante en la alteración de estas civilizaciones, o podrían haber sido el duro clima y las profundas fluctuaciones glaciales los que allanaron el camino para el abandono de estas ciudades. Los registros de núcleos de hielo de la estación Vostok señalan cambios climáticos importantes en la región antártica que se correlacionan estrechamente con la línea de tiempo de estas ciudades. En medio de estas teorías predominantes y restos desenterrados, hay un aspecto esencial aún sin resolver. Las excesivas capas de hielo y nieve cubren las historias de estas antiguas ciudades, ocultándolas de nuestras miradas indiscretas. Descifrar estos cuentos y resucitar estas narrativas podría reescribir los anales de nuestra propia existencia. Así que aquí estamos hoy, embarcándonos en un estimulante viaje de descubrimiento que es crucial comprender y perpetuamente inspirador. La búsqueda de descubrir las verdades de estas antiguas ciudades enterradas bajo el corazón helado de nuestro planeta fomenta una nueva apreciación de la historia, de lo que se sabe y, lo que es más importante, de lo que aún está por ser. La incesante marcha del progreso pronto podría desentrañar los secretos sepultados dentro del hielo antártico. Y cuando lo hacen, solo podemos imaginar la infinidad de verdades, interpretaciones e historias no contadas esperando ser compartidas. Es posible que las redes de estas ciudades olvidadas se estén desmoronando, pero sus historias siguen resonando, esperando ser desenterradas. Es intrigante reflexionar sobre el conocimiento y las ideas que estas sociedades antiguas podrían producir. Su legado, grabado profundamente en la arquitectura helada de la Antártida, continúa desentrañándose, hilo a hilo, permitiéndonos mirar lentamente hacia un pasado olvidado hace mucho tiempo. Nuestra búsqueda sigue siendo perenne, haciéndose eco de las palabras atemporales de Tennyson: para mi propósito es navegar más allá del atardecer, y de los baños de todas las estrellas occidentales, hasta que muera. Así que, al concluir nuestro viaje, permanecemos siempre vigilantes, sin calmar nuestra sed de conocimiento. La inmensa y helada extensión de la Antártida todavía promete decenas de secretos a la espera de ser desplegados. Mientras nos preparamos para escribir otro capítulo más de esta intrigante saga, encontramos consuelo en las palabras de Aldous Huxley: los hechos no dejan de existir porque se ignoran. Con cada descubrimiento y revelación, el pasado de estas ciudades bajo el hielo antártico se convierte en una amalgama de hilos elaborados a partir de diferentes facetas del ingenio, la resiliencia y la cautela humanos. Cada capa que eliminamos de esta crónica congelada enriquece nuestra comprensión de hasta qué punto han progresado las civilizaciones humanas, y cómo han luchado con la danza agridulce de la esperanza y la desesperación. En el gran esquema de las cosas, nuestras exploraciones no son más que un pequeño destello en los anales del universo. El tiempo seguirá fluyendo y la humanidad seguirá dando forma a su destino, pero los cuentos grabados dentro de los gélidos confines de la Antártida nos recordarán que somos uno de los muchos capítulos del libro eterno de la historia. El misterio de estas antiguas ciudades enterradas bajo el hielo de la Antártida está, tal vez, destinado a nunca ser completamente desentrañado. Pero en lugar de servir como elemento disuasorio, que esto sirva como catalizador para encender nuestras llamas de curiosidad, y fomentar la comprensión colectiva de que la búsqueda del conocimiento es incluso más importante que el conocimiento mismo. Y así, continuamos nuestro viaje hacia adelante, no intimidados por el misterio persistente sino más bien animados por el potencial inconmensurable de conocimientos y sabiduría que estas ciudades olvidadas prometen bajo el eterno hielo antártico. Somerset Maugham postuló una vez: no conocemos el pasado en secuencia cronológica. Puede resultar esclarecedor descubrirlo dentro del espíritu del hombre. A medida que avanza el tiempo, y se profundiza la historia de amor de la humanidad con la Antártida, el reino helado del hemisferio sur,
que envuelve innumerables verdades ocultas y misterios olvidados bajo su gélido abrazo, continuará lanzando su antiguo hechizo, tejiendo historias de nuestro pasado lejano, y emocionantes promesas para el futuro en su inmenso y blanco lienzo de hielo. Nuestra tierra palpita de vida, repleta de historias de ayer, susurros de hoy y promesas de mañana. Cada faceta, ya sea una megápolis bulliciosa o una ciudadela helada de tiempos pasados, tiene su narrativa única que contar. Mientras nos esforzamos por descifrar los cuentos de las antiguas ciudades bajo el hielo de la Antártida, abrazamos el ciclo incesante de descubrimiento, aprendizaje y progreso. Entonces, soñadores, exploradores y buscadores de la verdad, les imploramos que no congelen sus espíritus el enigma de la Antártida, sino que alimenten su fervor por aprender, comprender y apreciar los maravillosos anales de nuestra experiencia humana compartida. Después de todo, en palabras de Robert Frost, lo contaré con un suspiro, en algún lugar envejece y, envejece de aquí, dos caminos divergieron en un bosque, y tomé el menos transitado, y eso ha marcado la diferencia.